¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, ¿en qué estaban pensando? Bueno, abróchese el cinturón porque Chrysler ha estado haciendo esa pregunta sobre sus propios diseños durante décadas. Desde automóviles comercializados exclusivamente para mujeres con bolsos a juego hasta experimentos con motores a reacción que podrían funcionar con tequila. La historia de Chrysler está llena de rarezas automovilísticas que hacen que uno se pregunte si su equipo de diseño bebía el mismo combustible. Hoy vamos a contar los 10 coches Chrysler más raros jamás fabricados. Y créanme, cuando lleguemos al número 1, comprenderán por qué algunas de estas cosas pertenecen a museos, mientras que otras pertenecen a la terapia. Entonces, presiona el botón me gusta y suscríbete si quieres más locura automovilística, porque estamos a punto de emprender un viaje salvaje a través de las creaciones más extrañas de Chrysler. Número 10, Chrysler PT Cruiser. ¿Recuerdas cuando de repente todas las abuelas empezaron a conducir el mismo coche? Eso fue en 2001. El PT Cruiser salió a la calle con el mismo aspecto que un coche deportivo de los años 30 que se había quedado atascado en un extractor de caramelos. Y de alguna manera, inexplicablemente, funcionó, al menos por un tiempo. Esta camioneta alta de estilo retro fue una creación del diseñador Brian Nesbitt, quien aparentemente pensó que lo que Estados Unidos realmente necesitaba era un automóvil que pareciera sacado de una tira cómica de Dick Tracy. El problema es que no estaba del todo equivocado. Chrysler vendió más de 1,3 millones de estos vehículos. El PT significaba transporte personal, aunque la mayoría de la gente asumió que significaba particularmente terrible después de algunos años en la carretera. Construido sobre una plataforma Dodge Neon, fue clasificado como una camioneta liviana para ayudar a los números de economía de combustible de Chrysler. Sí, de verdad. Este personaje de dibujos animados sobre ruedas era legalmente un camión. Viene con un motor de 4 cilindros de 2,4 litros que desarrolla una friolera de 150 caballos de fuerza. Y así es, todo ese estilo retro y el rendimiento de un carrito de golf. Bueno, un carrito de golf razonablemente rápido. Pero aquí es donde todo se pone raro. Chrysler se volvió completamente loca con ediciones especiales. Hicieron una versión de madera con paneles de madera falsa, una edición de llamas con, lo adivinaste, gráficos de llamas. Incluso fabricaron una versión convertible que parecía como si alguien hubiera cortado con una sierra un diseño ya de por sí cuestionable. Las proporciones eran tan extrañas que Top Gear lo votó como el peor auto del año. Los británicos no se divirtieron. El interior era igualmente polarizador. Tenías estos asientos planos e incómodos que parecían bancos de iglesia. Los indicadores retro eran bastante interesantes, pero el resto de la cabina estaba llena del tipo de plástico duro que haría sonrojar a un auto de alquiler. Pruebas de seguridad. Digamos simplemente que el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras lo colocó en último lugar entre 21 autos pequeños evaluados. En último lugar. Esa no es una calificación que quieras cuando estás conduciendo algo que ya parece una caricatura. Número 9. Limusina Imperial Crown Gia. En 1957, Chrysler decidió que necesitaba una limusina para competir con Cadillac. Pero en lugar de construirlo ellos mismos, idearon un plan tan complicado que hace que las cadenas de suministro modernas parezcan simples. Enviaron a Italia hardtops imperiales parcialmente construidos. Sí, Italia. A un carrocero llamado Gia. Luego estos italianos cortaban los coches en pedazos, los estiraban 20 pulgadas y los volvían a armar a mano con plomo. Aproximadamente 150 libras de plomo por automóvil. El proceso tomó 30 días por vehículo. Los trabajadores de Gia pasaban horas lijando a mano estos gigantes para dejarlos perfectamente lisos. El producto final, un yate terrestre de 6.300 libras que posiblemente fue el automóvil de producción estadounidense más pesado desde la década de 1930. Estas cosas eran tan exclusivas que solo se fabricaron 132 en 9 años. Y costaban $18.500 en 1963. Eso equivale hoy a unos $180.000 por un Chrysler. Pero espera, esto mejora o empeora, dependiendo de tu perspectiva.
La calidad de construcción fue interesante. Dado que se construyeron esencialmente a mano en Italia utilizando piezas estadounidenses, el control de calidad era más una sugerencia que una regla. Las piezas no siempre encajaban correctamente. Las brechas eran desiguales. Algunos coches se construyeron como modelos de 1964, pero tenían el estilo de 1965 porque GIA los construía cuando le apetecía. Imagínese explicarle esto a un cliente. La clientela de estos monstruos incluía a Nelson Rockefeller y al show de Irán. Jackie Kennedy tuvo uno como su automóvil personal durante la presidencia de JFK. Incluso apareció en El Padrino Parte 2 como el vehículo de Michael Corleone. Porque no hay nada más representativo de la mafia que un híbrido italoamericano hecho a mano que pesa 3 toneladas. La asociación finalmente se desintegró porque, sorpresa, enviar automóviles a través del Atlántico 2 veces y hacer que los italianos los reconstruyeran a mano no era particularmente rentable. Se informó que Chrysler estaba perdiendo dinero en cada uno de ellos. Número 8. Concepto Chrysler Atlantic. Imagínate esto. Es el año 1993. El presidente de Chrysler, Bob Lutz, está sentado cenando, probablemente después de unas copas, y dibuja el diseño de un coche en una servilleta. Ese boceto en servilleta se convertiría en uno de los concept cars más bellos y extraños jamás creados. Se suponía que el Chrysler Atlantic de 1995 sería una interpretación moderna del Bugatti Type 57 Sun Atlantic de la década de 1930, y lograron acertar con el aspecto, en cierto modo. El Atlántico era impresionante. Mide más de 200 pulgadas de largo, pero menos de 52 pulgadas de alto, con una línea de techo pronunciada y curvas que pondrían celosa a una supermodelo. Tenía ruedas de 21 pulgadas delante y de 22 pulgadas detrás, que eran absolutamente enormes para 1995. Todo parecía como si hubiera salido directamente de un sueño febril de estilo Art Deco. Tom Gale, jefe de diseño de Chrysler, lo calificó de escandaloso. No estaba equivocado. Pero aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente raras. El motor. El motor. Chrysler decidió que esta obra maestra retro necesitaba un motor de 8 cilindros en línea porque eso era lo que tenían los autos de lujo en la década de 1930. El problema era que nadie había hecho un 8 recto desde los años 50. Entonces, ¿qué hizo Chrysler? Tomaron 2 motores de 4 cilindros del Dodge Neon. El Neon, el coche económico que conducían los estudiantes universitarios. Soldaron 2 de ellos juntos para crear un motor de 8 cilindros en línea de 4.0L que genera 360 caballos de fuerza. Cuando los periodistas lo condujeron, quedaron horrorizados. Un escritor dijo que sonaba como una horrible cacofonía de ladridos tan pronto como subían las revoluciones. Imagínate el sonido de 2 Neons discutiendo bajo tu capó. Así sonaba este magnífico concept car. El interior era hermoso, con indicadores Art Deco y texturas tejidas que parecían fibra de carbono. Pero ese motor, ese monstruo de Frankenstein, a Bob Lutz le encantaba. A Tom Gale le encantó. Pensaron que debería entrar en producción. Los contadores echaron un vistazo a la complejidad de fabricación y al hecho de que se utilizaba un motor hecho con 2 motores de automóviles económicos pegados entre sí y dijeron absolutamente no. El Atlantic sigue siendo un modelo único que aparece ocasionalmente en exposiciones de automóviles donde la gente admira su belleza y trata de ignorar el hecho de que suena como una licuadora rota cuando arranca. Número 7. Plymouth Prowler. Se suponía que el Plymouth Prowler sería un hot rod de fábrica, un automóvil personalizado producido en masa que traería el estilo street rod de los años 30 a la era moderna. Lo que Chrysler realmente entregó fue un hot rod con el corazón de una minivan. Y sí, eso es exactamente tan decepcionante como suena. Cuando el concepto Prowler debutó en 1993, la gente perdió la cabeza. Se veía increíble. Ruedas delanteras abiertas, guardabarros delanteros estilo motocicleta, una carrocería que parecía fundirse con el suelo. Fue como si alguien hubiera tomado un Ford Roadster de 1932 y lo hubiera enviado al gimnasio durante una década.
La versión de producción llegó en 1997 y, sorprendentemente, se parecía casi exactamente al concepto. Esa debería haber sido la primera señal de advertencia. Mira, el Prowler tenía un pequeño problema. Bueno, no pequeño. En realidad fue un problema bastante grande. Debajo de ese capó largo y bajo se encuentra un V6 de 3,5 L de los sedanes LH de Chrysler en un hot rod. Eso es como poner un motor de cortadora de césped en un dragster Top Fuel. Claro, producía 214 caballos de fuerza, lo que no estaba mal para la época, pero se suponía que era un coche deportivo. Los hot rods tienen motores V8. Es básicamente la ley. Las excusas fueron numerosas. Chrysler dijo que las ruedas delanteras abiertas hacían imposible montar un V8. Dijeron que debían ser responsables con el ahorro de combustible. Dijeron muchas cosas, pero lo que los clientes oyeron fue, les construimos un bólido con el motor equivocado. Y no lo podían conseguir con transmisión manual. Esta rebelión sobre ruedas, este dedo medio al conformismo, vino exclusivamente con una transmisión automática forzada, porque nada dice rebeldía como dejar que una computadora cambie por ti. La producción duró de 1997 a 2002, con un breve cambio de marca a Chrysler el último año después de la descontinuación de Plymouth. Solo se fabricaron 11,72 unidades. El diseño ha envejecido notablemente bien y la gente todavía se detiene a mirar al ver uno. Entonces escuchan el quinto 6 y la magia se desvanece un poco. Es como conocer a tu héroe y descubrir que le encanta la danza interpretativa. No necesariamente malo, pero no era lo que esperabas. Número 6. Chrysler TC by Maserati. Lee Iacocca tenía un amigo llamado Alejandro de Tosu que era dueño de Maserati. Mientras tomaban unas copas, decidieron construir un auto juntos. Esto ya suena a mala idea, ¿verdad? Lo que sucedió después fue uno de los más caros fracasos en la historia de Chrysler. El TC de Maserati se suponía que sería un exótico deportivo italiano con la fiabilidad estadounidense. Lo que los clientes recibían era un Learon con un smoking que costaba el doble. El plan era simple, tomar una plataforma acortada del Chrysler Learon, enviarla a Italia, que Maserati la embelleciera, la devolviera y la vendiera por $33,000 en 1989. Esos son unos $80,000 hoy en día, por lo que era esencialmente un Learon. El problema empezó de inmediato. El proyecto se retrasó durante años porque los ingenieros de Chrysler y Maserati no dejaban de discutir sobre prácticamente todo. Para cuando el TC finalmente salió a la venta, el Learon convertible normal ya estaba en el mercado y se veía casi exactamente igual. En serio, si los estacionabas uno al lado del otro, necesitabas una lupa para notar la diferencia. El TC tenía una parrilla diferente, llantas más sofisticadas, ventanas de ojo de buey y el techo rígido desmontable. Eso era todo. Y una insignia de Maserati que la mayoría de la gente asumió que era falsa. Chrysler intentó justificar el precio con destacando el interior de cuero cosido a mano y el hecho de que fue fabricado por Maserati. Los clientes señalaron que aún parecía un Learon y tenía el mismo motor turboalimentado de 4 cilindros y 160 caballos de fuerza. Espera, la cosa se pone peor. Chrysler estaba obligada contractualmente a comprar 7.300 unidades a Maserati. No vendieron tantas. Las cifras exactas son imprecisas, pero digamos que había muchos TC esperando a ser vendidos. Bob Lutz admitió más tarde que todo le costó a Chrysler unos $600 millones. Eso equivale a unas pérdidas de unos $82,000 por coche para un Learon modificado. El TC de Maserati encapsuló a la perfección todos los defectos de la ingeniería de marcas de los años 80. Toma un coche mediocre, añádele algunas marcas italianas, triplica el precio y espera que nadie se dé cuenta. Todos se dieron cuenta. Hoy en día, se puede comprar un buen TC por unos $7.500, lo que probablemente sigue siendo demasiado para un Livón con delirios de grandeza. Número 5. Dodge Alliant. Es 1955. El departamento de marketing de Chrysler hizo un descubrimiento increíble.
Las mujeres existen, y a veces compran coches. Su solución para entrar en este mercado inexplorado fue tan condescendiente que resulta casi admirable en su total falta de conciencia. Crearon el Dodge Allium, el primer coche diseñado exclusivamente para mujeres. Y por diseñado para, me refiero a pintado de rosa y lleno de accesorios. El Lithium era un Royal Lancer personalizado pintado en rosa brezo y blanco zafiro. Eso es rosa y blanco para ti y para mí. Pero Chrysler no se detuvo ahí. Oh, no. Incluían un bolso rosa a juego, un impermeable rosa, un sombrero rosa para la lluvia, un paraguas rosa. El bolso venía equipado con un estuche para pintalabios compacto, una pitillera, un encendedor y un monedero. Todo rosa. Era como el coche soñado de Barbie. Si Barbie fuera una ama de casa fumadora empedernida de Des Moines. El interior lucía una tapicería rosa con capullos de rosa que parecía robada del sofá de tu abuela. El eslogan de marketing, por encargo especial de Su Majestad, la mujer estadounidense. No me lo estoy inventando. ¿De verdad creían que las mujeres se sentirían halagadas por esta tontería condescendiente? Alerta de spoiler, no fue así. Las ventas fueron pésimas. Se vendieron menos de 1.500 unidades en 2 años. Para 1956, Chrysler redobló la apuesta por el concepto. Cambiaron la paleta de colores a 2 tonos lavanda y eliminaron el bolso, probablemente porque se dieron cuenta de que las mujeres ya tenían bolsos. Pero mantuvieron la ropa impermeable porque, al parecer, las mujeres son muy susceptibles a la humedad. Los asientos ahora lucían pintura dorada flexible porque nada representa la elegancia femenina como sentarse sobre brillantina. Aquí está la parte realmente loca. Debajo de toda esa tontería rosa se escondía un coche bastante bueno. Se podía conseguir con el de 500 Fab 8 de marzo de 40 caballos de potencia. Hay al menos 4 LeFam confirmados con un motor de alto rendimiento. Así que, en algún lugar, alguien conducía un muscle car equipado con un bolso rosa. El LeFam se descontinuó después de 1956, lo que le dio a Chrysler una valiosa lección. Las mujeres quieren lo mismo que los hombres en un coche. Fiabilidad, rendimiento, valor, sin un paraguas a juego. Número 4. Chrysler M412. En 2004, Chrysler fabricó un superdeportivo que podía alcanzar los 400 km por hora. Tenía 850 caballos de potencia gracias a un motor V12 con 4 turbocompresores. Podía alcanzar los 100 km por hora en 2,9 segundos. Era más rápido que cualquier otro modelo en la carretera en aquel momento, y Chrysler lo destruyó porque era demasiado bueno. No, en serio, eso fue lo que pasó. El M412 fue el gran éxito de Chrysler. M significaba motor central, 4 para los 4 turbocompresores y 12 para los 12 cilindros. El nombre lo decía todo. No se trataba de un sedán con una nueva marca y un kit de carrocería. Era un auténtico misil de 1.280 kilogramos con carrocería de fibra de carbono, diseñado para demostrar al mundo que Chrysler podía construir un superdeportivo de renombre mundial. El motor era una obra de arte. AMG suministró un V12 de 6,0 L, al que los ingenieros de Chrysler le acoplaron 4 turbocompresores. El resultado fue 850 caballos de fuerza y 850 lb-pie de torque en 2004. Para contextualizar, el Ferrari Enzo contemporáneo generaba 651 caballos de fuerza. El McLaren F1, todavía la referencia en ese momento, generaba 627. El M412 se los habría comido en el desayuno. Pero aquí es donde la política corporativa arruinó el sueño. Chrysler era propiedad de Daimler en ese momento, y Mercedes acababa de lanzar el Asalar McLaren. Ese auto costó más de 400,000 pesos para desarrollar y generaba 617 caballos de fuerza. El M412 era más rápido, más atractivo y habría costado menos. Los alemanes no estaban contentos. Los informes sugieren que los ejecutivos de Daimler se enojaron mucho cuando vieron lo que Chrysler había creado, así que lo eliminaron. Allí mismo, un superdeportivo estadounidense completamente funcional y líder mundial fue asesinado por la burocracia corporativa.
Chrysler había invertido un año y quién sabe cuántos millones en desarrollarlo. Tenían prototipos funcionales. Los periodistas lo habían conducido. Estaba listo para la producción. Pero habría avergonzado al Mercedes SLR y no podíamos permitirlo. El M412 sigue siendo uno de los mayores que hubiera pasado si. En la historia del automóvil. Un Chrysler que podría haber conquistado el mundo y ganado, pero que murió por ser demasiado bueno en su trabajo. El número 3, el Chrysler Norman. Esta es una historia de fantasmas, la historia de un auto tan avanzado, tan hermoso, que el destino mismo conspiró para ocultarlo del mundo. El Chrysler Norman de 1956 iba a ser la estrella del circuito de exhibiciones de autos de 1957. Nunca lo logró. El 26 de julio de 1956 se hundió con el Andrea Doria frente a la costa de Nantucket. Ha estado oxidándose en el fondo del océano desde entonces. El Norseman fue la obra maestra de Virgil Axner. Un coupé fastback con un techo completamente voladizo. Sin pilares sin pilares de bahía, solo una espectacular extensión de vidrio y acero que parecía flotar sobre el auto. Era imposible. Era hermoso. Fue revolucionario. Chrysler contrató a GIA en Italia para construirlo. Y pasaron 15 meses y $200,000 para crear esta escultura rodante. Eso equivale a unos $2 millones en la actualidad. Los italianos se superaron a sí mismos. La carrocería era de aluminio. El techo era una maravilla de la ingeniería, sostenido solo por la parte trasera. El parabrisas era una enorme unidad de una sola pieza, fabricada especialmente por PPG. Tenía un techo corredizo eléctrico que ocupaba la mayor parte del techo. En 1956, el interior contaba con 4 asientos tipo butaca, una consola completa y cinturones de seguridad que se retraían en las puertas. Esto era tecnología de vanguardia. El 17 de julio de 1956, el Norseman, una vez terminado, fue cargado en el transatlántico de lujo Andrea Doria en Génova. Se suponía que sería una travesía rutinaria a Nueva York. 9 días después, en medio de una densa niebla, el Andrea Doria colisionó con otro barco. Permaneció a flote durante 11 horas antes de hundirse. Murieron 51 personas, y el Norseman, que se encontraba en la bodega de carga, se hundió con el barco. En 1994, el buzo David Pratt lo encontró, o lo que quedaba de él. La caja de madera se había desintegrado. El coche solo era reconocible por sus neumáticos y ruedas. La hermosa carrocería de aluminio se había corroído hasta quedar inservible. El techo revolucionario se había derrumbado. 40 años de agua salada habían destruido la obra maestra de Exner. El Norman permanece en el fondo del Atlántico, a 73 metros de profundidad. Un recordatorio de que a veces el mundo no está preparado para el futuro. La mayoría de los diseñadores de Chrysler ni siquiera llegaron a verlo. Las fotos son escasas. Ahora solo existen bocetos y recuerdos. El coche de ensueño que nunca fue. Número 2. Plymouth Barracuda, tercera generación. Bueno, tengo que hacer una confesión. El segundo Chrysler más raro jamás fabricado, en realidad no es tan raro en el sentido tradicional. Pero el Plymouth Barracuda de tercera generación, específicamente los modelos de 1970 a 1974, representa algo tan monumentalmente extraño en la historia de Chrysler. ¿Qué merece este lugar? Este fue el coche que era demasiado bueno para su propio bien y fue abandonado justo cuando estaba a punto de convertirse en leyenda. Imagínense esto. Es 1970. Chrysler rediseña por completo el Barracuda. Crean lo que muchos consideran el muscle car más hermoso jamás fabricado. Capó largo, carrocería corta, porte agresivo. Parecía que iba a 160 km por hora parado. El Cuda venía con todo, desde un motor Slant 6 de bajo consumo hasta el absolutamente fantástico paquete 446 y el EMI 426. Este era Chrysler en su máximo esplendor. Y luego simplemente lo abandonaron. Las ventas fueron decepcionantes desde el primer día.
Las compañías de seguros les habían declarado la guerra a los muscle cars. Los precios de la gasolina subían. Los modelos de 1971 vendieron aproximadamente la mitad que los de la década de 1970. Para 1972, las relaciones de compresión caían más rápido que el precio de las acciones de Chrysler. Los grandes bloques habían desaparecido. Para 1974, el motor más potente que se podía conseguir era un 360, con unos patéticos 245 caballos de fuerza. El coche que había comenzado como un terror callejero terminó siendo una sombra neutralizada de sí mismo. Pero aquí está la parte realmente extraña. Chrysler lo mató justo antes de que se hubiera vuelto increíblemente valioso. Hoy, un convertible Hemi Cuda de 1971 vale más de $4 millones. No es una errata. $4 millones por un coche que Chrysler no pudo regalar en 1974. Habían creado uno de los muscle cars más bellos y capaces jamás fabricados, y luego lo abandonaron justo cuando el mercado de coleccionistas estaba a punto de explotar. Es extraño porque representa la increíble capacidad de Chrysler para arrebatar la derrota de las fauces de la victoria. Tuvieron el coche adecuado en el momento equivocado, y luego lo desmantelaron justo antes de que se convirtiera en el coche adecuado en el momento adecuado. Es como vender tus acciones de Apple en 1997. Claro, tenía sentido en aquel momento, pero vaya si te ves ridículo ahora. El Barracuda sigue siendo un símbolo del problema de sincronización casi sobrenatural de Chrysler. Demasiado pronto, demasiado tarde, nunca del todo bien. Número 1, el coche de turbina de Chrysler. Y aquí estamos. El Chrysler más extraño jamás fabricado. Un coche tan extraño, tan adelantado a su tiempo, tan completamente loco que hace que todo lo demás en esta lista parezca normal. El coche de turbina de Chrysler de 1963. Un coche impulsado por un motor a reacción que podía funcionar con cualquier cosa, desde gasolina hasta tequila. Sí, tequila. Why Chrysler dejó que la gente común nos condujera. No es una fantasía. Esto realmente sucedió. El coche de turbina comenzó como un experimento a principios de la década de 1950. Los ingenieros de Chrysler pensaron, ¿qué pasaría si le pusiéramos un motor a reacción a un coche? La gente normal se habría detenido ahí. Chrysler dedicó la siguiente década a hacerlo. Para 1963, contaban con un coche de turbina en funcionamiento, lo suficientemente fiable como para dárselo a civiles. El motor tenía 130 caballos de fuerza, pero un par motor enorme. Funcionaba a ralentía 22.000 RPM, 22.000. Tu coche funciona a ralentía unas 800. Pero lo realmente increíble es que este coche podía funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable: gasolina, diésel, queroseno, combustible para aviones, alcohol, perfume. En un evento de prensa, lo probaron con Chanel número 5. Funcionó. El presidente de México probó uno con tequila. Funcionó. En teoría, se podría hacer funcionar con vodka, aunque el coste del combustible sería astronómico y probablemente te detuvieran por desperdiciar buen licor. Chrysler fabricó 55 de estas bellezas de bronce con carrocerías hechas a mano por GIA en Italia. 50 se prestaron a estadounidenses comunes por periodos de 3 meses entre 1963 y 1966. Estos no eran celebridades o personalidades importantes, simplemente gente común que le escribía cartas amables a Chrysler. Imagínate eso hoy. Querido Tesla, me gustaría tomar prestado tu coche experimental de propulsión nuclear. Gracias. El programa de usuario reveló algunos problemas. El escape alcanzaba los 50 al ralentí. Literalmente te podías cocinar encima. La aceleración era extraña, con un retraso entre pisar el acelerador y cualquier cosa que sucediera. El consumo de combustible era pésimo. Era demasiado silencioso, así que tuvieron que añadir un silbido para que los peatones pudieran oírlo. Y el procedimiento de arranque era tan complicado que algunos usuarios destruían los motores al intentar arrancarlos. Uy.
En 1966, Chrysler recuperó todos los coches. Luego los destruyó todos menos 9. ¿Por qué? Por los derechos de importación. Los trajeron libres de impuestos como prototipos, y quedárselos habría supuesto pagar impuestos enormes. Así que los destrozaron. Docenas de coches a reacción que podían funcionar con perfume, destrozados por culpa del papeleo. Los 9 supervivientes están en museos y colecciones privadas. Jay Leno tiene uno, porque claro que lo tiene. El coche de turbina sigue siendo la máxima expresión de la peculiaridad de Chrysler. Genial. Era increíblemente avanzado, completamente impráctico y absolutamente magnífico. Podría haber cambiado el mundo del automóvil. En cambio, se convirtió en una nota al pie, un hermoso recordatorio de bronce de cuando Chrysler se atrevió a impulsar autos con motores a reacción y dejó que las amas de casa de Omaha los condujeran. Realmente ya no los hacen así. Apenas los hacían entonces. Y eso es todo. 10 de los autos más extraños que jamás hayan llevado la insignia de Chrysler. Desde autos rosas con bolsos a juego hasta experimentos con motores a reacción que podían funcionar con tequila, la historia de Chrysler es un monumento a fracasos ambiciosos y hermosos desastres. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros se quedaron atrás y algunos existieron completamente fuera del tiempo. Pero cada uno representa un momento en el que alguien en Chrysler dijo, ¿y sí? Y nadie tuvo el buen sentido de detenerlos. Eso es lo que los hace brillantes. Eso es lo que los hace terribles. Eso es lo que los hace inolvidables. Cuéntanos en los comentarios cuál te pareció el más extraño o si nos perdimos alguna de tus rarezas favoritas de Chrysler. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Nos vemos la próxima vez cuando nos sumerjamos en el salón de la vergüenza o la fama automotriz de otro fabricante. Con estos autos, es difícil notar la diferencia.